Un cordial saludo, soy Camilo Alfonso Escobar Mora, el fundador de Juridia, una empresa que ofrece soluciones jurídicas que viabilizan la inteligencia artificial, porque aclaramos cómo existen los fundamentos jurídicos, es decir, los derechos y deberes, cómo aplican los derechos y deberes a la medida de cada problema jurídico relacionado con la inteligencia artificial que nos presente cada cliente y por ende actuamos a nivel mundial porque los derechos y deberes, es decir, los fundamentos jurídicos y propiamente los derechos y deberes, es decir, el derecho es algo universal, los derechos y deberes son algo universal, son universales. Y hoy explicaré en qué consiste precisamente la viabilización jurídica de la inteligencia artificial. Y esto consiste en conocer, en detectar, descifrar cómo aplica el todo de lo definido en el derecho, el todo de lo definido en el todo del derecho, a la medida de cada relación jurídica donde existe inteligencia artificial. Y así se conoce cómo aplican los derechos y deberes frente a cada quien y propiamente frente a cada persona, persona que es por un lado que puede ser propiamente una persona jurídica, es decir, moral, es decir, una organización, o una persona física, es decir, natural, es decir, un ser humano. Y propiamente los derechos y deberes los tienen los seres humanos, es decir, las personas físicas, las personas naturales. Solo que, a su vez, existe la ficción y propiamente el reconocimiento jurídico, la personalidad jurídica se reconoce que las organizaciones tienen reconocimiento de sus derechos y deberes, tienen derechos y deberes propiamente, tienen personalidad jurídica y por ende el ser humano es quien propiamente tiene los derechos y deberes y es quien hace, quien debe hacer propiamente que tanto su persona como las demás personas, individuales y organizacionales de un sector público o privado, según como existan en relación con el mundo vinculado con la humanidad, existan de una forma válida jurídicamente, es decir, coincidiendo con la forma en la cual le apliquen los derechos y deberes, en lo que depende de cada quien. Y si cada persona existente en cada relación jurídica aplica los derechos y deberes, existe el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, porque como todo está conectado, el goce de un derecho solo existe cuando a la vez se gozan los demás derechos y cumplen los deberes, todos los deberes. Todo está conectado, todo es interdependiente y por eso solo es posible el goce de un derecho cuando a la vez se aplican los demás derechos y cumplen los deberes. Por esa razón, viabilizar jurídicamente consiste en eso, en descifrar cómo aplican los derechos y deberes frente a la inteligencia artificial a la medida de la relación jurídica que incluya donde exista inteligencia artificial y por ende consiste en descifrar, detectar, tener claro cómo aplican, cómo proceden los derechos y deberes, cómo se deben aplicar, cumplir los derechos y deberes, es decir, las características, los requisitos, las condiciones de los derechos y deberes frente a cada persona existente en cada relación jurídica donde existe inteligencia artificial. Y cuando ello se aplica, cuando cada persona goza sus derechos y cumple sus deberes, es decir, cuando el ser humano es diligente, es decir, cumple con el derecho, es decir, aplica los derechos y deberes, se hace que las personas existentes en la relación jurídica, que cada persona en cada relación jurídica vinculada con la inteligencia artificial y propiamente se hace que las personas existentes en la respectiva relación jurídica, en dicha relación jurídica propiamente, existan de una forma válida jurídicamente, es decir, gocen de sus derechos y cumplan con sus deberes y por ende la inteligencia artificial es válida jurídicamente porque existe en una relación jurídica válida jurídicamente, en relación con una relación jurídica válida jurídicamente. Lo determinante es contar con la metodología jurídica, es decir, con la forma que permita tener esa claridad, obtener esa claridad, lograr esa claridad para que sí se conozca cómo es viable jurídicamente la respectiva inteligencia artificial, cómo puede existir de una forma armónica con la forma en la cual apliquen los derechos y deberes en relación con ella, en relación con la inteligencia artificial, según cómo exista a la medida de la respectiva relación jurídica, es decir, para tener claro cómo aplican los derechos y deberes en relación con la inteligencia artificial, a la medida de cómo exista la respectiva relación jurídica, es decir, en relación con la relación jurídica donde existe la inteligencia artificial. Y por eso hay que tener claro el conocimiento de los fundamentos jurídicos, es decir, qué es lo definido en los fundamentos jurídicos, es decir, cuáles son las características, es decir, las partes y el todo de los derechos y deberes para saber cómo aplican, cómo proceden frente a cada quien según la condición jurídica, el perfil jurídico, la situación jurídica, el perfil jurídico de cada quien según como cada quien y propiamente según como cada persona vaya existiendo y propiamente exista en la relación jurídica